Bienvenidos al Fuego del Ermitaño, el podcast diseñado para abrir tu conciencia. Mi nombre es Tali Trujillo. El día de hoy quiero leerles y vamos a platicar también acerca de una parte, por lo menos, de uno de los libros de Rudolf Steiner, llamado La Iniciación. En esta parte específica del libro del cual les quiero hablar el día de hoy, habla acerca de algunas condiciones que se le imponen o se le piden al discípulo que quiere iniciarse en la senda del conocimiento o de los conocimientos superiores para poder hacerlo y realmente alcanzar esta sabiduría superior. Él lo que nos explica es que no es necesario una exigencia total o que se pida a la persona que quiera alcanzar dichos conocimientos superiores que realice cada cosa en un 100%. Lo único que se pide es el esfuerzo sincero para lograr cada uno de estas condiciones o de estos principios que él pone. Y bueno, nos explica que a través de el poder ir realizando, ejecutando cada uno de estos principios, nos iremos acercando cada vez más a la senda de la sabiduría espiritual y evidentemente del conocimiento superior. Aquí lo que nos dice es que es esencial la voluntad y la decisión evidentemente de comprometerse con esta vía de los conocimientos superiores, que como yo he explicado en episodios anteriores, el hecho de llevar una vida espiritual se puede sin problema llevar desde una parte donde tocamos la espiritualidad hasta el punto en el que a nosotros, con la conciencia que tenemos en ese momento, nos sirve. Y eso es perfecto para cada quien. Tenemos libre albedrío, pero también hay que saber, y por eso quiero compartirles por lo menos esta parte del libro, que podemos alcanzar conocimientos mucho más profundos mediante la esotérica, la filosofía. Y a partir de estos conocimientos más profundos, o también llamados conocimientos superiores, te vas comprometiendo cada vez más con la vía espiritual porque es integrativa, va influenciando tu vida consciente porque el conocimiento superior desciende directamente al subconsciente y el subconsciente es aquello que de cierta manera te guía en lo consciente. Aquí evidentemente, al nosotros estarnos integrando y recorriendo este camino, esta senda del conocimiento, vamos haciendo todo este conocimiento superior totalmente consciente y lo vamos integrando incluso en la vida diaria. Pero por esto nos dice que se requiere voluntad y decisión de comprometerse con la vía, porque no es una vía sencilla, no es una vía superficial, es un camino profundo de autoconocimiento y ese autoconocimiento también te va a exigir que tú tengas un compromiso contigo y con todo lo positivo o negativo que se tenga dentro, porque es lo primero que vemos. Entonces vamos a iniciar con la primera condición o el primer principio. Nos dice: es absolutamente necesario vigilar con sumo cuidado la salvaguardia de la propia salud, tanto corporal como espiritual. Naturalmente no depende de un hombre el sentirse bien, pero sí depende enteramente de él hacer lo necesario para conseguirlo. Un conocimiento sano solo puede provenir de un organismo sano. La disciplina oculta no es que rechace a un candidato por falta de salud, pero sí exige al estudiante que tenga la voluntad de llevar una vida sana. Desde el punto de vista físico, se trata sobre todo de apartar de sí las influencias dañinas. ¿Y aquí en qué se refiere este primer principio? Nos pone muy en claro la parte corporal, que tratemos tanto la parte física como estamos con la intención de tratar la parte espiritual. Y aquí puede que suene un poco cliché, pero todos estos puntos que nos han dicho durante mucho tiempo, que es el comer bien,
el llevar una vida donde nos estemos ejercitando, donde no caigamos en los excesos, en ningún exceso, que no seamos totalmente sedentarios o activos sin conciencia. E incluso aquí yo tocaría también los temas de alcohol y de drogas. En la actualidad creo que se ha desvirtuado mucho el uso de ciertas drogas, sobre todo de algunos psicodélicos naturales, que son las medicinas, las plantas medicinas o las medicinas ancestrales. Y digo que se ha desvirtuado porque se ha empezado su uso de esa manera, recreativamente, y no para lo cual fueron creadas, para una introspección y de una manera de uso divina y sagrada. Y aquí también entra la parte que les comento del alcohol, porque actualmente, de igual manera, el alcohol se ha convertido en algo demasiado normalizado. Y no es que esté mal, pero sí hay que ser conscientes que el alcohol también nos puede, no siempre, pero sí nos puede llegar a llevar a estados muy alterados de conciencia, y sobre todo que esto nos derive a exponernos en lugares donde las frecuencias vibratorias y las personas que van pues no son las mejores. Esto también deriva en el cuidado del cuerpo físico, en cuanto al movimiento que le damos, en cuanto a si estamos haciendo ejercicio y qué tipo de ejercicio estamos realizando, sobre todo que este se haga de una forma muy, muy consciente. Aquí termina esta parte del párrafo. Hay que saber conducirse con seguridad y dejar que las cosas influyan y actúen tranquilamente sobre uno. Esto también hace referencia al cuidado del cuerpo espiritual, por llamarle de alguna forma cuerpo, porque pues no es materia, en la cual no tenemos que forzar, así como no vamos a forzar a nuestro cuerpo físico, no vamos a forzar el aspecto espiritual de nosotros. Incluso Rudolf Steiner, en alguna parte del libro, cuenta que muchos discípulos, que es como él los llama, o investigadores también los llama de esa manera, se suelen desilusionar mucho después de un tiempo de seguir la senda espiritual, porque están únicamente esperando ver los frutos de esta senda, que es tener algún tipo de experiencia, ¿no? Sobrenatural, clarividencia, etc. Incluso él dice que hay personas que llevan 10, 20 años en la senda constantemente estudiando y no han tenido este tipo de despertar de ver o escuchar, pero que todo se trata de seguir con la constancia. Aquí quiero aclararles que no estoy leyendo toda la parte del libro que les estoy comentando. Solamente estoy leyendo algunos extractos que me parecieron los más importantes. Entonces podríamos tomarlo como un resumen. Bueno, la segunda condición, dice, es sentirse miembro de la vida universal. Cumplir esta condición comporta obligaciones múltiples. Sin embargo, cada persona solo puede satisfacerlas a su manera. ¿Y aquí de qué nos trata de decir esta segunda condición? Bueno, nos habla de que todos nosotros somos uno solo. Por lo tanto, tú como persona eres uno con el que está al lado. Nos dice, llegado a este convencimiento, ya no estaría muy alejado de la idea de que yo, miembro del organismo humano, soy solidariamente responsable de lo que pasa en este organismo. Al todos ser una sola energía, aunque estemos en diferentes cuerpos físicos, llevamos si algo nos pasa o si algo le pasa a uno de nosotros, se va haciendo un efecto en las demás personas. En este caso, con los demás organismos, tenemos un efecto en las personas.
Y esto hay que tomarlo muy en cuenta con nuestras interacciones con los demás. Otra de las cosas que habla en este libro, también parte de las virtudes necesarias para desarrollarte en el camino espiritual, una de ellas es la paciencia y la otra es lo que yo definiría como la escucha activa. Rudolf Steiner te lo explica de una manera en la cual te dice que tú primero, antes de emitir o siquiera empezar a formar un pensamiento para emitir un juicio o una opinión sobre algo que te está diciendo otra persona, primero debes escuchar a la persona, sentir lo que está sintiendo la persona, saber qué es lo que está queriendo decir la persona. Y una vez que esto se tiene, es ahí cuando tú empiezas a formular un pensamiento, una idea y por lo tanto una comunicación. Pero solo hasta después de esto. En esta segunda condición, que es sentirse miembro de la vida universal, creo que hace mucha referencia también a que nos hemos estado individualizando demasiado, creyendo que solamente yo o cierto grupo de personas existimos y por lo tanto el resto de la sociedad o aquellas personas que yo veo como no parte importante de la sociedad, simplemente no son parte de. Y esto lo que hace es que nos estemos separando y no nos veamos como un todo y en conjunto con la energía divina solar. Vamos a pasar a la tercera condición. Dice, el discípulo debe llegar, a través de su esfuerzo, a ver que sus pensamientos y sus sentimientos tienen tanta importancia para el universo como sus acciones. Y aquí creo que esto queda bastante explicado. No solamente lo que nosotros hacemos y que tiene un efecto físico, tiene realmente un efecto energético, sino que también nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras emociones tienen un efecto energético. Y una vez que nosotros tenemos esa parte bien internalizada, nuestra forma de pensar y de dominar nuestros sentimientos o de las emociones llega a cambiar y por lo tanto al dar un cambio positivo le va dando una forma a nuestra vida. Y bueno, incluso aquí nos dice lo siguiente: mientras no tenga fe en la importancia que mi vida interior tiene para el universo, no valgo nada como ocultista. Y repito nuevamente, porque aquí nos estamos yendo profundo, no solamente a lo externo, sino a aquella luz y oscuridad que también tenemos dentro de nosotros. La cuarta condición dice, adquirir la convicción de que la verdadera esencia del hombre no reside fuera, sino dentro de sí. El investigador debe encontrar el justo medio entre lo que las circunstancias exteriores le prescriben y lo que él juzga como bueno para su comportamiento. Quiere decir esto que tenemos que tener un muy buen balance entre lo externo, que sí tiene un efecto en nosotros, y en lo interno, que también evidentemente tiene un efecto en nosotros, pero sabiendo que lo más importante es lo que reside dentro de nosotros y que es en lo que más nos debemos concentrar. Pero incluso Rudolf Steiner nos dice que si nosotros pasamos a únicamente tomarle importancia a la parte interna y descuidamos nuestra vida diaria, va a ser lo mismo a como si estuviéramos en el lado contrario, que sea dedicarnos únicamente al mundo físico. Sería igual de malo, no avanzaríamos. Nos dice lo siguiente también. De este modo edificará en sí mismo lo que la ciencia oculta llama la balanza espiritual. Sobre uno de los platillos de esta balanza se encuentra un corazón ampliamente abierto a las necesidades del mundo exterior. Sobre el otro platillo, una firmeza interior y una resistencia a toda prueba. Que es justamente lo que les acabo de explicar sobre este balance interior y exterior. La quinta condición.
La perseverancia en el cumplimiento de una decisión una vez tomada. Nada debe hacer al discípulo renunciar a ella, salvo si constata con evidencia que se encuentra en el error. El éxito puede coronar una empresa nacida del deseo, pero las acciones nacidas del deseo y de la pasión no tienen ningún valor para el mundo superior. Y bueno, con esta quinta condición, lo que nos hace saber es que debemos tener también una conciencia amplia en el momento en que nosotros tomamos una decisión. Debemos siempre tener una capacidad resolutiva. Y aunque las decisiones que hayamos tomado tal vez no lleguen a lo que nosotros queríamos, siempre tener en cuenta de dónde viene esa decisión. Eso es como lo más importante, sin tomarle tanta importancia al resultado o al desenlace, sino más bien tomar la decisión desde un punto anclado en lo superior, en las virtudes, y no desde el deseo y la pasión, que hace referencia al ego, a la personalidad, a esa parte del alma más física. Pero también nos dice que hay que ser perseverantes con lo que nosotros decidamos hacer. La sexta condición es desarrollar un sentimiento del reconocimiento de todo lo que le ocurre a uno. Hay que saber que la existencia que se ha recibido es un presente del universo entero. Y aquí se trata de también tener una visión en base al amor universal. Incluso aquí te pone cuántas condiciones son necesarias para que cada uno de nosotros reciba la vida y pueda conservarla. Teniendo este concepto de que estamos aquí por una razón, de que tenemos misiones, propósitos. Y en base a eso también ir reconociendo lo que a cada uno de nosotros nos va pasando. Y siempre intentar cultivar lo que él llama el amor universal. Y esto también hace mucha referencia al agradecimiento. Y no voy a decir al pensar positivo, sino al pensar de una manera que trascienda aquello negativo en base al amor, en base al agradecimiento, en base al aprendizaje, en base a la fuerza de voluntad incluso. Nos dice, el que no las cultive no podrá alimentar en sí el amor universal que es necesario para acceder a un conocimiento superior. Algo que yo no ame es incapaz de manifestárseme, y cada revelación debe penetrarme de gratitud, porque mediante ello resulto enriquecido. Y yo a esta sexta condición le llamaría gratitud, básicamente. Pasamos a la séptima condición. Concebir cada vez más la vida en el sentido que estas condiciones exigen. Aquí de lo que se trata es que vayamos uniendo todas estas condiciones e integrándolas en nuestra vida diaria. La posibilidad de introducir la unidad en nuestra existencia, en todo lo que nosotros estemos haciendo, básicamente. Nos dice, si alguien tiene la voluntad firme y sincera de llenar estas condiciones, que emprenda su entrenamiento espiritual. Y bueno, estas son las condiciones de las cuales nos habla Rudolf Steiner en este libro llamado La Iniciación. Son cosas que tal vez suenen como que tal vez no las esperábamos, tal vez, y muchas de las ocasiones nosotros esperamos cosas como muy
no sé, de que, ay, mira, tienes que conseguirte pelos de unicornio y tienes que ir a buscar esto y tienes que encerrarte en una cueva a 10 años para poder iluminarte. Y vemos que no es así, vemos que simplemente es integrar y encarnar a nuestro yo superior y a la divinidad solar en nosotros para poder de esta manera empezar a acceder a estos conocimientos superiores y por lo tanto empezar a manifestar. Bueno, espero que te haya gustado mucho este episodio del podcast. Coméntame también si te gustaría que hiciéramos más lecturas y explicación de libros como este. Y yo con gusto las haré. Te mando un gran abrazo. Gracias por escuchar.